Llegó el próximo día, era el día 24 de abril del año 1953, era viernes, temprano en la mañana, llegué a la escuelita, a las 11, cuando la maestra toca su campanilla, salgo al patio de la escuela y le digo a todos mis compañeros, los invito para ir a ver la joven que había visto el día anterior, pero ninguno de los niños varones me quiso acompañar, solamente un grupo de niñas, entre ellas Isidra y Ramonita Belén, deciden acompañarme. Caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos al pocito, y cuando llegamos al pocito le estoy señalando dónde era que había estado aquella joven el día anterior, y en ese preciso momento vuelve a suceder lo mismo del día anterior, aquel silencio profundo, aquella paz, aquella tranquilidad, y allí de nuevo, suspendida en el aire, estaba aquella joven tan hermosa como el día anterior, con sus 7 estrellas sobre su cabeza, el rosario entre sus manos. Cuando Isidra la vio, que era la mayorcita, se hincó de rodillas, comenzó a rezar el Ave María junto con ella, Isidra, Ramonita y este servidor. Al igual que el día anterior, no hemos sabido cuánto tiempo estuvo la joven aquella. Allí de momento desapareció. Isidra y Ramonita, que estaban cerca del camino, salieron corriendo al frente, y cuando llegaron a la escuelita se lo dicen a la maestra y a la señora del comedor, y cuando se lo dicen, la maestra nos dice, esas cosas no se dicen, nos mete dentro de la escuelita y nos sigue dando las clases. Llegó el próximo día, día 25 de abril, era sábado, no había clase. Desde temprano en la mañana sentía un deseo inmenso de ir a la escuelita. No me atrevía a pedir permiso, en aquel tiempo para uno salir tenía que pedir permiso. No me atrevía a pedir permiso, pero por alguna razón inexplicable, a las 11 de la mañana me encuentro llegando frente a la escuelita, y junto conmigo Isidra y Ramonita, las niñas que habían estado el día anterior, habían sentido el mismo deseo, la misma necesidad de llegar allí, y junto con ellas habían comenzado a llegar un sinnúmero de personas del barrio y otros de otras partes que comenzaban a preguntar qué era lo que nosotros estábamos viendo allí en el pocito. Y con el deseo de mostrarle caminamos, y cuando llegamos frente al pocito, que le estamos señalando dónde era que había estado aquella joven el día anterior, allí de nuevo sucede lo mismo, aquel silencio profundo, aquella tranquilidad, aquella paz, y allí de nuevo estaba aquella joven con sus 7 estrellas sobre su cabeza y su rosario entre sus manos, y aquella joven que había permanecido suspendida en el aire durante los 2 primeros días. Su nube comienza a descender hasta que se posa sobre la tierra y comienza a acercarse hacia nosotros. Cuando nosotros la vemos que se está acercando, por respeto, y digo por respeto porque su presencia nunca nos daba miedo, nos daba paz, nos echamos hacia atrás, y cuando nos echamos hacia atrás, por primera vez aquella joven nos dirige la palabra, con una voz sumamente hermosa, delicada, preciosa, que aunque salía de su boca, también parecía que si estuviera saliendo de todas partes, nos dice: no tengan miedo, soy la Virgen del Rosario. Se nos queda mirando profundamente a los ojos, vuelve a virarse de espaldas, vuelve a subir hasta el mismo sitio donde había estado y vuelve a desaparecer. Ella estuvo apareciendo en aquel lugar durante 33 días, desde el día 23 de abril hasta el día 25 de mayo. Durante esos 33 días sucedieron muchas cosas, muchas gracias derramó la Virgen sobre aquel lugar. Isidra, la mayor de los 3 videntes, fue descrita por los periódicos de la época como una niña de una formalidad sorprendente para su edad. El día 23 de abril, que fue la primera vez que Juan Ángel tuvo pues la dicha de ver a la Santísima Virgen, ese mismo día ya él había comentado algo, pero hasta el otro día, que fue el 24 de abril, fue que entonces él lo dice al grupo de estudiantes que habíamos en la escuela, y decidimos ir 2 o 3 estudiantes, entre esos estaba Ramonita y yo, y nosotros pues tuvimos la dicha de ver la señora, porque todavía no sabíamos lo que era la Santísima Virgen.
Entonces al tercer día fue que ella viene y se identifica y dice, pues yo soy la Virgen del Rosario. Según se publicara en 1953, Ramonita Belén, la más pequeña de los tres videntes, era una niña alegre, rubia y delgada, que destacaba por su candor e ingenuidad. Ella venía en una nube. Entonces pues al bajar la nube, pues allí entonces ella pues se presentaba. De hecho que una de las partes que hay del árbol de mango fue cuando la nube, cuando ella va bajando, la nube roza una rama del árbol y el árbol se marchita. ¿Cómo tú supiste que era la Virgen? Bueno, cuando ella se identificó, ¿Qué que dijo dijo ella? que no tengan miedo, soy la Virgen de Rosario. Durante los 33 días que la Santísima Virgen estuvo apareciendo, dio a los niños, y especialmente a Juan, una gran encomienda, como también le dejó sus 7 mensajes. De los 3 niños, Juan Ángel fue el escogido, porque él fue el que supo guardar bien los secretos. Fue cosa de Dios, que ya estaba escrito, ¿no? Y entonces a él se le dieron los mensajes y a él es el que se le encomendó la misión, la cual está llevando a cabo, que esperamos que se extienda por el mundo entero, porque esto no es para los puertorriqueños, tiene que ser para todos. Muchos milagros, curaciones y conversiones dieron fe de la presencia de la Santísima Virgen en aquel lugar. Escuchemos algunos testigos principales de la época. Y a mitad del camino, entonces yo saqué el rosario. Y yo saqué el rosario, entonces yo me bajé como a gelarme la media y el zapato. Y entonces lo puse atravesado por el puertrillo. Entonces me paré pendiente ahí a los niños cuando salieran de allá, cuando salieron de allá. Entonces llegó la primera, la Virgen no la podía ver, porque la Virgen la veían ellos. Entonces la primera adelante era Isidra Belén. Entonces cuando paró Isidra Belén, se pararon los otros niños también. Entonces me dice ella, Isidra, me dice, la Santísima Virgen que me dice a mí que no podemos pasar por encima, que hay un rosario aquí atravesado, que no podemos pasar por encima de él. Y yo le dije, bueno, si hay un rosario, sáquelo. Yo lo había tapado con hoja. Entonces ella metió la mano cuando me volteé el rosario. Y llegó ante el rosario, entonces, llegó ante el rosario para arriba y me dice Isidra, este rosario es suyo. Y yo, sí, ese rosario es mío. A mí me bajaban las lágrimas por las mejillas. 8 años y medio paralítica, debido a un derrame cerebral. Ahí sufrí muchísimo porque todos los médicos me decían que no tenía remedio. Hasta que llegó la noticia de la Virgen que había venido aquí. Y entonces yo le pedí a mi esposo y a mi familia, porque ellos casi no tenían miedo de traerme. Llegué a las 5 de la mañana y había tantísima gente que no pude ser hasta las 2 de la tarde. En ese momento, solamente de misión de ruedas, que me sacaron del carro, me llevaron allá frente al pozo y empecé a pedirle a la Virgen. De momento yo tenía los ojos cerrados. De momento entonces que estaba yo pidiendo a la Virgen, entonces cogí y miré así para todas partes y yo ya estaba parada y yo no me había dado cuenta.